Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Hoy es martes, de paréntesis, con el Abogatuber. Yo soy Carlos G. Venegas, el Abogatuber. Y vamos a hacer una explicación pequeñita de lo que está sucediendo en Colombia y por qué se está pasando de esa manera. Bien, en lo poco vamos a esto. Tiene que ver con la información que se hace llegar uno vía internet de lo que va sucediendo en Colombia y de cómo están las protestas. Bien, ahora vamos rápido. Para tocar el tema de Colombia necesito primero hacer un pequeño contexto de cómo se ataca, cómo se atacó a la pandemia de COVID-19 aquí en México. Primero, desde finales del 2019, dicen las malas lenguas que a un chino se le ocurrió andar haciendo un caldo de murciélago. Me imagino que debe haber sido riquísimo porque nos contagió a todos los demás de un pinche bicho llamado coronavirus o COVID-19. Entonces, a partir de ahí, más o menos entre febrero y marzo, comienzan a llegar aquí a Latinoamérica los contagios por coronavirus o por COVID-19. De ahí entonces, en México hay una diferencia, y sí quiero hacerlo notar, porque aparte nos da un poco de contexto. En México se va a una situación de confinamiento sugerido. No hay una ley marcial, no te retienen en tu casa, no te multan, no. Es un confinamiento sugerido. Pese a que muchas voces de las derechas, ultraderecha y derecha moderada, decían que por qué no retenían a las personas en sus casas. O sea, ¿por qué no te hacen preso en tu propia casa? Complicado. ¿Qué más? En México incluso vamos al punto en donde no se hicieron gastos que podían resultar innecesarios, como el gasto de las pruebas PCR. ¿Por qué era un gasto innecesario? Porque tal vez me hicieron a mí la prueba, por poner un ejemplo, en marzo, pero yo me contagié hasta abril o hasta mayo. Entonces, cuando me la hago en marzo, voy a salir que no estoy contagiado. Pero en abril o mayo ya tengo un problema. Bien, entonces por eso las pruebas PCR solamente se hacen cuando presentas los síntomas. Antes no es necesario. Ajá. Ya tiene los síntomas. Es que mientras pudo haber zonas de contagio. Exacto. Por eso la Ciudad de México y algunas otras entidades federativas tienen símbolos QR para ubicar cuántas personas están caminando o están cerca de otras personas que se pudieran haber contagiado. Bien, ¿qué más? Después, el gobierno mexicano lo que hace es que da apoyos a las personas, a ti, a mí, a Pedro, a Juan, a Abraham, a quien sea. Les da apoyo a las personas. ¿Cómo obtiene esos apoyos? ¿O de dónde obtiene esos apoyos? Y ahí tengo que hacer un paréntesis en el paréntesis. Todos los apoyos que da el gobierno vienen de los impuestos y del pago de impuestos. ¿Cuáles pagos de impuestos? ¿Tú vas a la tienda? Sí, pagas IVA. ¿Tú trabajas? Sí, te retienen ISR. Y cualquier impuesto que se genere, se tiene que pagar. Oye, Carlos, es que yo soy asalariado. A mí mi patrón, tu patrón es el que hace tu retención de impuestos. Punto. Cada que tú vas a Oxxo o cada que tú vas a la tienda de la esquina, tienes que pagar impuestos. Es importante que estemos ciertos de que esos impuestos son con los que se compran las vacunas. Esos impuestos no solamente son para vacunas, sino son para que hagan puentes, para que hagan carreteras, para que hagan hospitales. Es que yo no quiero pagar impuestos, diría Gilberto Lozano y su camarilla de chatos mentales. Ajá. Es que yo no quiero pagar impuestos, entonces no pidas infraestructura. Entonces, ¿cómo te atreves a criticar las acciones del gobierno cuando no tenemos con qué poder movilizar al gobierno? ¿No? Es que yo no confío en ellos. Pues eso ya es cuestión aparte, o sea, yo creo que esos señores no confían ni en su sombra, porque si ellos se la pasan haciéndolo como son, ni en su sombra han de confiar. Pero vamos de regreso. Entonces, los apoyos, según el artículo 4 constitucional, se pagan a partir de los impuestos, de los tuyos y los míos, de todos los impuestos, de los más de 120 millones de mexicanos que vivimos en este país, más aquellos que están en el extranjero y que mandan remesas. Todo el mundo paga impuestos. Bien, no hay manera. Ajá. Diría Brad Pitt con eso a Joe Black, las dos cosas irremediables de la vida son Hacienda y la muerte. Punto. Así de sencillo. Entonces, con todo este dinero que se trae, se le da apoyo a los jóvenes.
¿Se acuerdan? Lo vimos en el artículo 4 constitucional. Y también a los adultos mayores. También se le da apoyo a los niños, por lo menos en algunas entidades federativas, como la Ciudad de México, existen apoyos para los niños de escuelas públicas, que necesiten obtener tal o cual los cuadernos, los lápices, los uniformes, en algunos casos hasta despensas. Pero para eso necesitas pagar tus impuestos. Todo mundo pagamos impuestos. En algunos otros casos existen apoyos a madres solteras. Aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en algunos otros estados se da este tipo de apoyos. Nada más. Bien. Pero tiene que ver con que el gobierno lo que hace es que entonces da apoyo a las personas, a la gente, a ti, a todo mundo le da apoyo. ¿Por qué? Porque la economía tiene que caminar desde abajo hacia arriba. Porque si tú tienes dinero, entonces vas a la tienda y le compras a don Pedro. Y don Pedro entonces va haciendo que su negocio vaya creciendo. Y entonces cuando sales tomas un taxi o pides un Uber y entonces tienes dinero para poder solventar esos gastos. Bien, la economía se va caminando. ¿Pero qué querían los neoliberales? Los neoliberales lo que querían era, me das dinero a mí y entonces, a partir de ese dinero, o me eximes, me quitas la carga de pagar impuestos y entonces lo que hago es que yo hago como que hago para que las cosas vayan caminando, pero no es cierto. Ahora vamos a una pausa pequeñita. Bien, ahora, ya de regreso. Continuando con el tema. Eso pasaba en México. En Colombia las cosas caminaron de otra manera. Porque Colombia es el centro de experimentación para los neoliberales de los Chicago Boys y de las tendencias político-económicas del gran capital. Entonces, en Colombia, a diferencia, sí existió un confinamiento obligatorio. Sí existía, o lo que hizo el gobierno colombiano, por cierto, por aquello de que la derecha esté pensando todavía en qué momento van a apoyar a las empresas, eso fue lo que hicieron en Colombia. Hicieron exenciones de impuestos para las empresas grandes. En Colombia, empresas grandes solamente son el 10% de las empresas. Todas las demás empresas, el 90% de empresas, son empresas pequeñas, son pequeños talleres, son empresas pequeñas, según los datos que dice la OCDE. Antes de que me empiecen con que, es que no es cierto, espérate. De los datos que yo me pude hacer llegar, es lo que comenta. ¿Bien? ¿Qué más? El gobierno colombiano sí hizo una contratación de deuda. ¿Se acuerdan en la época cuando comenzó la pandemia? El FMI anduvo repartiendo cheques a todo mundo. Yo te presto. Yo tengo ya, a ver, ¿qué necesitas? ¿Cuántos millones necesitas? Yo te los paso, si pierdes. Entonces el gobierno colombiano dijo, oye, mira, pues si nosotros íbamos a contratar deuda, sí queremos ahí que nos estés dando unos dolaritos. ¿Y qué onda? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo te voy? Mira, tú me vas a asegurar entonces con las Afores. Oye, pero es el ahorro de mis trabajadores. ¿Y eso qué? ¿Lo vas a poder pagar, no? No, pues sí. Y con tu recurso natural, espérame, pero pues es que quieres un montón de selva, ¿no? Sí, pues así es como el Banco Mundial dice, ok, te voy a asegurar entonces para que contrates deuda. Así de sencillo. Debe de haber una garantía. Y tu garantía es el Estado y o los recursos naturales. Ahora, detalle importante. En Colombia, el año pasado y hasta lo que va de este año, el aumento del 3% del Producto Interno Bruto es como fueron caminando. La parte productiva de Colombia solamente pudo aumentar un 3%. En México, espérame, vamos a hablar de Colombia, despacito. Bien, pero el sector financiero en Colombia aumentó un 30%. Los bancos, las casas de bolsa, los centros de intercambio de monedas, entre otros tantos, la actividad financiera en Colombia creció un 30%. Oye, y entonces pero aún así el dinero no alcanzó el dinero para pagarle a la gente, no alcanzó el dinero para comprar las vacunas, se acabaron el dinero en 20 cosas distintas. Hay por ahí un detalle también de que mejor contrataron que les entregaron o que les vendieron los americanos una nueva flotilla de aviones de combate. Han de matar coronavirus esos pinches aviones, yo creo.
Y entonces, este aumento del 30% en el sector financiero, oye, ¿cómo lo vamos a hacer para pagar las vacunas? Aumentamos impuestos. Oye, ¿todo el mundo va a pagar? No, el sector financiero no va a pagar impuestos. Sigue pagando los que ya tenía. El aumento de impuestos solamente es para huevo, leche, carne, carnes de todas variadas, y servicios funerarios. En plena pandemia, cuando la gente está preocupada porque se están muriendo las personas, se les ocurre aumentar el impuesto en servicios funerarios. Esto pasa porque Colombia es, junto con Chile, son los grandes laboratorios del neoliberalismo. Los neoliberales que dicen, vamos a inyectar dinero desde arriba para que entonces todo vaya, según ellos, estabilizándose. Acuérdense, para los neoliberales el mercado es todopoderoso. El mercado a final de cuentas tendrá que regularse. El problema es que mientras hay muy pocas personas que tienen mucha lana y muchas personas que tenemos poquita lana. Bien, tenemos que trabajar todos los días, todo el día, pero hay pocas personas que tienen mucha lana. Oye, ellos están a toda madre. Bien, el problema es para los demás. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasó en Colombia. En Colombia sí siguieron las dictaminaciones del Banco Mundial y de los neoliberales, de los Chicago Boys y de todas estas teorías de que el mercado es quien tiene que regular la actividad, no solamente social, sino la actividad hasta de salud. Entonces, vamos a esto otra vez. En México no se contrató deuda, pero es importante que pagues tus impuestos para que todos podamos tener una vacuna conforme a lo solicitado por el gobierno. En México, el confinamiento fue sugerido y muchas gentes salieron y siguen haciendo fiestas y se siguen contagiando. Bueno, en México se apoyó a las personas, no a las empresas. Por eso es que las personas que tienen apoyos podían salir y comprarse una despensa. Por eso las personas que tienen apoyos podían salir y comprarse unas miches, para pronto. ¿Bien? Porque hasta eso es parte de la economía. Que tú salgas y te tomes una cerveza fuera de la casa con tus cuates, también es una inyección a la economía. Aunque a nadie se enoje, aunque le duela que la gente gaste en caguamas. A final de cuentas es economía. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle dinero a la gente para que tenga cómo gastarlo. No injustificadamente, no vas a regalar el dinero. Hay una razón de por qué se está invirtiendo y cómo es que vamos caminando. Bien, diferencia, ¿qué hace el neoliberalismo? Desde arriba trata de hacer que el gobierno, que el gran capital vaya cayendo en la moneda y se vaya haciendo cada vez más delgadita, hasta que al final todas las monedas se quedan arriba y todos así de, ¡ey! ¿Y a qué hora momento nos llega el apoyo? Jamás nunca. Bien, entonces esa es una explicación rápida de lo que sucedió en Colombia y por qué sucedió así y por qué hay una diferencia enorme. Si les sugiero nada más, a mí se me hace una situación contradictoria haber visto hace un par de años a Juanes y a Shakira preocupados y desgarrándose las vestiduras por apoyar a Venezuela. Y yo no vi a Juanes, ni a Shakira, ni a ningún otro de los grandes artistas colombianos desgarrándose las vestiduras en las manifestaciones o apoyando a su gente. Todos viven en Miami. Oye, que a toda madre. Bien. Entonces, a esto. Esto pasa con un gobierno neoliberal. El nuestro no contrató deuda. El nuestro está vacunándonos a todos. El nuestro se está preocupando por dar apoyos a las personas desde abajo para que la economía funcione de una manera responsable. Y de esa misma manera responsable, tú tienes que pagar tus impuestos. Bien, es que no quiero, pues es que no es si quieres. Es que estás haciendo uso de los servicios de salubridad pública o de los servicios de salud, de los servicios de agua, de los servicios de lo que sea. Tienes que pagar impuestos, porque si no, no te preocupes después. Oye, es que
no tenemos servicio eléctrico. ¿Y cómo lo van a poner si no pagas tus impuestos? ¿Y cómo van a darte una vacuna si tú no pagaste tus impuestos? Bien, todo eso tiene que ver. Por eso, cuando se terminó con las exenciones de impuestos en el gobierno ahora ya tiene el dinero que debía tener, excepto de cierta persona, o de Ricardo Salinas Pliego, que no quiere pagar sus impuestos. Ajá, pero que quiere andar regalando dinero. Bueno, pero bueno, entonces, esta fue la explicación de lo que sucede en Colombia, muchachos. Este fue el Abogatuber, el martes de paréntesis, con el Abogatuber. Ya sabes, entonces, ¿te gusta la información? Regálanos un like. Si te hace interesante, suscríbete al canal. Oye, es que también le puede funcionar a Sultano o a Perengano. Comparte la información, para eso está. ¿Bien? Y lean todo lo que puedan. No se vayan con lo primero que les dicen. La verdad, yo me tardé en hacer este video porque quería bajar y obtener las mejores fuentes posibles. ¿Me fue complicado? Sí, por eso fue que me tardé en poder armarlo y por eso es que me tardo en poder subir este video. Bien, este es el Abogatuber. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Nos vemos después.